Por razones de la vida, porque siempre fui muy mal estudiante. En algún momento me llamaron la atención las ciencias sociales y eso me salvó de salirme del colegio porque estaba mamado del colegio. Yo siempre digo que los mensajes puntuales de la gente lo mueven a uno mucho, ¿cierto? La familia, sin duda, los amigos, el equipo político como un respaldo permanente, y se va encontrando uno muchos mensajes puntuales que terminan dándole sentido a esto. Entonces espero también ser recordado por quien trazó la visión de desarrollo de estas próximas décadas de Yarumal. Un saludo muy especial para todas las personas de nuestros municipios que hacen parte de la provincia bioenergética del norte de Antioquia. Hoy en nuestro programa Las 13 Voces de la Provincia, ese lado amable, ese lado humano de la alcaldesa, de los alcaldes, de este territorio tan bello del norte de Antioquia que nos acoge y que hoy nos encontramos además en el municipio de Yarumal, en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, además en el museo, y sentimos además mucha alegría porque estamos además en la sede de la provincia más grande del país. El día de hoy nos encontramos con el señor alcalde, Cristian David Céspedes, el alcalde más joven además de la región, y precisamente arrancamos por ahí. Alcalde, bueno, cuéntenos un poquito, ¿quién es Cristian Céspedes y el camino que ha recorrido para llegar aquí, estimado amigo? Grato tenerte aquí en el municipio de Yarumal, nuestro director de la provincia bioenergética. Un agradecimiento a todo el equipo de comunicaciones de la provincia y también de la alcaldía, y pues gracias a ti por esta invitación. Yo soy fundamentalmente el hijo de una profesora y de un comerciante. Yo creo que esa es mi mayor identidad. Por razones de la vida, porque siempre fui muy mal estudiante. En algún momento me llamaron la atención las ciencias sociales y eso me salvó de salirme del colegio porque estaba mamado del colegio, y me fue llevando obviamente a todos los temas, públicos, y he sido sobre todo un activista, alguien que cree que el servicio público tiene que servir para la transformación de la sociedad. Y bueno, eso me ha llevado hasta este escenario en el que hoy me toca pues no solo el gran honor de ser el alcalde del municipio más grande del norte de Antioquia, el más poblado, el municipio de gran referencia, que nosotros decimos que es la cuna de la identidad antioqueña, sino la gran responsabilidad, pues también el honor y la responsabilidad de ese servicio. Yarumaleño. Es yarumaleño particular, porque nací en Medellín por una eventualidad, y es que pues el parto de mi mamá era de alto riesgo, entonces tuve que nacer en Medellín porque aquí no lo quisieron atender, y esa casualidad hizo que naciera un Viernes Santo a las 3 de la tarde. Cristian, mal estudiante, pero pasa a la universidad. ¿Cómo es ese recorrido en tu pregrado? Sé que estudiaste además aquí en el municipio, ese proceso además académico y posterior, todo el tema alrededor de la participación política, pero también en este liderazgo que ejerces. Sí, mal estudiante porque yo no he sido una persona tan disciplinada en muchos aspectos de la vida. Seguramente sí medio enfocado, es decir, lo que me gusta, lo que me apasiona, trato de ponerle el énfasis, pero no soy tan disciplinado. Entonces, pues en el colegio siempre digo que me quedé panero en décimo, era un estudiante que perdía materias, tal. Tuve la oportunidad de estar en el segundo PIU, programa de inducción a la vida universitaria, que hubo en Yarumal. Me presenté a la Universidad de Antioquia y no pasé. Y luego, pues después me volví a presentar y pasé, pero no inicié. Y ese semestre inicié a estudiar administración pública. Yo soy administrador público del ESAP. Siempre digo que esa es mi profesión de base. Me siento mucho más administrador que abogado. Y luego tuve la oportunidad, porque sabía, pues de hecho no entré porque sabía que venía derecho para Yarumal, de volverme a presentar. Pasé de nuevo a la Universidad de Antioquia, estudié derecho aquí en la Universidad de Antioquia en Yarumal,
una carrera obviamente que quiero mucho, una universidad que le tengo mucho afecto, y entonces estudié 2 carreras al tiempo, entonces un poco pasé de ser, mentiras, seguí siendo mal estudiante, pero estudiaba 2 carreras al tiempo y pues me iba bien, tenía mi forma, como en todo siempre. Era medio ausente, malo para hacer trabajos en grupo, en eso me ayudaban mucho mis amigos, particularmente pues Natalia, que es la gerente de Norte, nos hacía muchas tareas, pero era muy bueno para ganar los exámenes. Entonces logré siempre tener un buen promedio, hice mis 2 carreras, luego la especialización en gestión pública, luego la maestría en gobierno. Y quisiera más, siempre he querido hacer una maestría en economía con un énfasis grande en econometría, pero el tiempo pues obviamente en relación a la campaña no me lo ha permitido, pero es una de las pasiones y ya cuando esté viejito de pronto poder hacer algunos semestres de astronomía o de física, ya miraremos. Bueno, un sueño ya mirando usted al universo. Alcalde, ¿en qué momento nace ese interés de particularmente apoyar, visionar, hacer transformaciones en el territorio? Sabemos que en la política es donde se toman las decisiones más importantes, pero ese camino para llegar ahí y decir, bueno, yo alzo la mano, yo quiero ser alcalde, en este caso de Yarumal, o yo quiero incidir activamente en estas decisiones para transformar la vida de la gente. ¿En qué momento sale esa chispa y se enciende ya con mayor? Sí. Hay algunas personas que me conocieron en la época de la escuela del colegio que dicen que yo desde que estaba en la escuela decía que iba a ser presidente o algo así, entonces que seguramente desde ahí sería. Yo fui personero de mi escuela, aquí en la Escuela de la Inmaculada en Yarumal, en quinto, y luego fui representante de los estudiantes en 11. Pero dijéramos que aunque me sentía ya atraído por los temas públicos y políticos, yo siento que fue cuando me gradué del colegio. Al siguiente año fundamos un colectivo que se llamó Yarumal Crítica, que era sobre todo una apuesta juvenil de generar pensamiento crítico y promover la participación ciudadana. Teníamos una idea muy importante o una idea básica y es, primero hay que entender el mundo, hay que empaparse, hay que disfrutar, digamos, del conocimiento y por eso teníamos un grupo de estudio tal, pero esa visión de entender el mundo siempre estaba ligada, hay que entenderlo, pero más transformarlo. Y entonces entendíamos que había que participar. Pero esa participación la veíamos de una forma medio apolítica. Realmente éramos un colectivo muy apolítico. Tuvimos más adelante un observatorio al Consejo Municipal que se llamaba, era de Yarumal Crítica, pero se llamaba el Cronómetro Observatorio Ciudadano, que fue asesorado en su momento por Transparencia por Colombia, siguiendo el modelo de consejo Cómo Vamos y de consejo visible de las ciudades. Entonces tratamos de adecuar la metodología a Yarumal y tuvimos 2 sesiones con el consejo. Entonces íbamos y le decíamos al consejo todo lo que no hacían y lo que hacían mal. Y era una cosa, realmente yo creo que la sesión más dura de la historia del Consejo fue la primera vez que socializamos el informe porque se dedicaron, no sé, 6 o 7 horas a darnos madera y bueno, era una cosa impresionante porque nosotros éramos unos jóvenes de universidad de 18 años, de 20 años, algunos de ellos menor de edad, incluso Omar Daniel que hoy nos acompaña como abogado en la alcaldía, un poco más joven que nosotros. Bueno, y fue una cosa muy, muy fuerte. Pero luego en una conversación posterior, algún concejal nos dice, miren muchachos, lo que ustedes nos dicen que estamos haciendo mal, es verdad, lo hacemos mal. Lo que dicen que no hacemos, es verdad, no lo estamos haciendo. Pero nosotros no vamos a hacer eso, porque nosotros ganamos las elecciones. Cuando ustedes ganen las elecciones, ustedes pues lo harán como ustedes quieran. Y ahí entendimos que había que meternos a hacer política. Entonces eso nos fue llevando ya un poco más a la política electoral. Primero algún apoyo a Congreso, muy desde lo cívico, pero pensando que había que hacer trabajo político que se consolidara. En 2015 nosotros promovemos el voto en blanco, y entonces yo participé como vocero en esa campaña. Habían otros, me parece, 6 candidatos a la alcaldía, todos ellos exfuncionarios, exgerentes, gente con un bagaje político. Y yo era un joven de 20 años diciéndole en los debates, porque además participé en todos, porque pues inscribimos el comité, diciendo no voten por ninguno de ellos, voten blanco, porque pues ninguno de ellos tiene una solución para el municipio. Ahora me parece algo llamativo pues esa historia, pero claro, eso nos permitió consolidar la posibilidad de que algunos yarumaleños dijeran, hombre, aquí hay otra forma en la que se está pensando la política en Yarumal. A los 4 años, en 2019, aspiro por primera vez a la alcaldía. Yo me sentía
pues joven, porque yo tenía en 2019 tal vez 23, 24 años, entonces yo sentía que no era todavía el momento para yo aspirar, pero traté de que otras personas lo hicieran, de que hubiera una candidatura cívica y yo liderar una aspiración al consejo, pero nadie quiso, nadie se le medía de alguna manera confrontar a la política tradicional. Entonces me decían como yo no, pero pues si le hace usted lo apoyamos, ahí como por no dejar, ¿cierto? Eh, y yo, pues que soy Aries y creo que uno tiene que abrir camino, dije, listo, pues entonces aspiro yo. Y entonces me metí. Yo pensaba que esa primera elección iba a ser una elección, una aspiración medio por no dejar, o sea, por sentar un precedente. Pero yo pensaba que sacábamos 500 votos o 600 votos, tal vez 800, similar a la última aspiración, digamos, de una corriente alternativa que había habido en Yarumal, que en 2009 habían sacado algo así como 500 votos, un gran candidato, un profesor. Yo pensaba que íbamos a repetir algo así y que era más de alguna manera sensibilizar éticamente a la sociedad sobre otra opción. Sin embargo, como me ha pasado ya en varios momentos de la vida, dije, si sacamos más de 3.000 votos, vuelvo a aspirar. 3.000 era una cosa prácticamente imposible. O sea, no era un escenario probable. 3.000 era lo que habían sacado antes quienes habían después sido alcaldes. Porque además en Yaromal había una regla de que había que aspirar 2 veces. Y sacamos 3.232 votos. Entonces, evidentemente, pues sí, de forma inmediata yo dije, pues agradecí a los yaromaleños que me acompañaron y dije, me preparo para la siguiente elección. Y en la elección pasada, pues los yaromaleños me dieron la confianza de ser su alcalde y ahí vamos. Cristian, 30 años, 30 años en este ya para momento, los sí, ya, 31. ya, ya para los 31, sí, tristemente. Ya me, No, muy joven realmente, estimado alcalde, y lo pongo de ejemplo con los demás, pues siguiéndolo a usted, el alcalde Cristian Agudelo, que tiene mi edad, 33, ya 34. Alcalde, precisamente por esa juventud, ¿cómo manejas el cansancio, el estrés, tu familia alrededor, quienes te rodean? Porque se cambia un poco todo el contexto personal, familiar, por el mismo trabajo. ¿Cómo administras, cómo gestionas todo este proceso, estrés, cansancio, mejor dicho, todo lo que se asume, además una responsabilidad muy grande en esta capital del norte? sí, esa es una pregunta difícil de responder. Yo no la tengo muy sistematizada en mi mente, como muchas cosas. Lo cierto es que la alcaldía es sin duda una montaña rusa pues, de emociones y eso carga, eso genera unos retos. En mi caso, pues tengo sin duda la fortuna de tener una gran familia, una gran compañera de vida, pues que es Ana Mejía, sin duda que me sostiene y me acompaña y me apoya demasiado, entonces eso le permite a uno mucha tranquilidad. Yo tengo una regla y es que no sacrifico el sueño, es decir, eso me parece que es algo que uno tiene que cuidar. Lo sacrifico eventualmente, es decir, si yo tengo que ir a Medellín, por ejemplo, pues me voy a las 5 de la mañana o a veces antes y seguramente vuelvo a Yarumal a las 12 de la noche, entonces son jornadas de 18 horas y a veces si tengo que ir a Bogotá o tengo que estar varios días, son varios días de 18 horas o más, y entonces eventualmente, pero siempre trato de que mi promedio en la semana es que por lo menos todos los días pueda dormir 7 horas y eso yo creo que es algo que siempre he procurado. Mm, y, sí, la familia. Yo pienso que la familia, la compañía de Ana, de Juana, de todas maneras del equipo de trabajo, es algo que es importante para sobrellevar la responsabilidad. Este ejercicio a mí me ha parecido particularmente muy frustrante. Me ha parecido duro, es muy lento el proceso, el sector público es retador, y un poco yo me siento como a veces reventado por eso porque yo vengo de ser asesor de contratación. Yo creo que soy un alcalde que conozco bastante bien los procesos de toda la administración, cuánto se demora un contrato, cómo se sube, cuáles son los tiempos, qué pasa en Hacienda, qué pasa en presupuesto. Ha sido parte además de mi formación también académica. Yo pues, he tenido formación en finanzas públicas, tal. Y yo digo, Dios mío, o sea, si a mí me pasa esto conociendo y me parece que es tan duro que el tema fluya rápido,
Mm, qué pasará en otros casos? Bueno, a veces pienso que de pronto hasta el que menos sabe le va mejor, porque pues seguramente que talla más duro que yo. Eso me ha parecido frustrante, mm, pero al fin de cuentas el ejercicio también es algo que es valioso y uno siente que va logrando dejar un legado que hace parte pues de este proceso. Pero en lo personal eso, el sueño, la familia, sin duda, los amigos, el equipo político como un respaldo permanente, y se va encontrando uno en medio de muchas incertidumbres, muchos mensajes puntuales que terminan dándole sentido a esto, como cuando uno se lleva los adultos mayores al mar y entonces hay alguna frase de ahí de agradecimiento que queda muy fuerte o algún colaborador que siente que las cosas han cambiado porque simplemente uno tiene un cambio sutil, porque lo saluda por cualquier cosa de ese tipo. Y en nuestro caso, al fin de cuentas, eh, hemos sentido mucho respaldo de la ciudadanía. Entonces eso va ayudando también a uno sentirse acompañado del pueblo, pues que lo eligió a uno, yo creo que es importante. Nosotros nos hemos sentido acompañados cuando medimos la percepción ciudadana en torno a la administración, cuando vamos a los territorios, ahora pues en el último momento electoral, que aunque yo pues no podía hacer campaña, evidentemente el equipo que me ha acompañado pues sí lo hizo y hubo un resultado muy positivo. Eh, entonces siente uno también la compañía de la gente. Cristian, una persona o una historia que te haya impactado, que haya sido una especie de guía o de un momento que te haya mostrado como, digamos, eh, una alternativa alrededor de tu vida. No sé, reitero, puede ser una persona, una historia o personas que en tu vida hayan impactado. No, muchas. Sin duda la más importante es mi mamá. O sea, yo creo que mi formación en valores y los principios básicos que mueven mi proceso político, que además en mi caso, pues que he sido un apasionado por la filosofía, por las ciencias sociales, por la historia, pues evidentemente yo también soy de escribir cuáles son nuestras bases ideológicas, de que mi programa de gobierno fuera un programa de gobierno que respondiera a las cosas que queríamos transmitirle a la comunidad. Pero lo que está ahí, digamos, en ese primer centro es mi mamá. Mi mamá utilizaba una frase que a la gente no le gusta que yo la repita porque suena muy fea, porque ella decía que uno se tenía que juntar con los pobres y con los feos. Y entonces suena una frase muy clasista, pero ella lo decía en referencia a ella misma, porque ella se sentía la fea de la casa y obviamente era de una familia en su infancia pobre, donde no había zapatos para todos, la ropa se la pasaba, no había obviamente en qué llevar los cuadernos, entonces claro, en relación a otras familias, y ella se sintió en sí misma una exclusión en relación con dos cosas que son sin duda los estatus sociales más importantes de nuestro estilo, de nuestro ideal del éxito, ¿cierto? La riqueza y la belleza. Entonces mi mamá decía, hay que juntarse con los pobres y con los feos, y eso ha marcado sin duda mi filosofía de vida, la idea de que, de que este tiene que ser un mundo más incluyente, pero además que es un mundo que hay que transformarlo. Eh, Luego de mi mamá, yo siempre digo que, yo no sé si a la profe le gusta que yo lo diga, pero mi profe Mayra todavía es profe, es profe de sociales. Vuelvo e insisto, yo creo que ella me enamoró de las ciencias sociales, de la historia, y eso me terminó llevando a este escenario, y es en el escenario donde yo siento que quiero estar. Como les digo, uno tiene momentos de mucha frustración. El año pasado yo decía, ¿será que yo sí me quiero quedar haciendo política, cierto? Y luego piensa uno si estuviera en otro escenario, pero seguramente yo hubiera estudiado ingeniería en sistemas o hubiera estudiado alguna ingeniería o algo más si no hubiera sido por la profe. Entonces, creo que es alguien muy importante en mi vida. Em, y ya en esta época, yo siempre digo que los mensajes puntuales de la gente lo mueven a uno mucho, ¿cierto? Una señora que uno se encuentra en alguna actividad en la iglesia y le dice, alcalde, muchas gracias. Y uno piensa que de pronto es por un favor puntual, por un mejoramiento de bien. No, por la forma en la que nos tratan a los adultos mayores. Entonces uno dice, lo que hacemos vale la pena, ¿cierto? O un padre de familia en una vereda que después de terminada la reunión donde uno dice, tenemos poquita plata, con muchas de las cosas que me están pidiendo no vamos a hacer posibles, pero él le dice a uno, alcalde, muchas gracias
por cómo tratan a los niños, porque mi hijo ha estado en las actividades y para nosotros es importante. Creo que pues es fundamental y obviamente pues en esta etapa de mi vida, mi familia creo que es fundamental para ser un motor para poder continuar, porque uno se pregunta muchas veces si este ejercicio vale la pena. Yo creo que Colombia tiene un error en nuestra identidad política y es que sentimos que los políticos son malos. Y yo creo que los políticos son minoritariamente malos y mayoritariamente buenos. Y esto es algo que yo he tenido que aprender siendo muy crítico de la política. Y hoy que conozco a los políticos de todos los espectros y que los he podido conocer, interactuar con ellos, tomarme un café, conocer las pasiones, porque es que están metidos en la política, creo que la gran mayoría de los políticos son buenos o son más buenos que malos, porque todos tendremos defectos y todos cometeremos errores y como, como dice nuestra frase célebre, pues no nuestra, sino de nuestra identidad religiosa, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero creo que Colombia está en mora de hacer una nueva historia de lo bueno, no de lo malo, porque entonces cuando solo pensamos en lo malo, pensamos que todo hay que destruirlo. Si hiciéramos una historia de lo bueno, creo que sabríamos que entonces también hay cosas malas que hay que corregir, pero que hay cosas buenas que hay que recuperar. Y entonces uno en esto de ser político, pues sin duda tiene una carga muy grande y la familia ayuda mucho a poder mantener un proyecto de vida. Cristian, precisamente esa percepción del político, que sí, generalmente es más negativa, pero todavía un poquito más adelante, está usted ya como un ciudadano, luego de haber ejercido como alcalde. ¿Cómo quiere ser recordado? Más allá de lo tangible, además, que para el ojo de las personas el político debe mostrar resultados, pero ¿cómo quiere ser recordado usted, Cristian Céspedes, después de ser alcalde de este municipio? A ver, yo diría que lo primero que yo quiero que la gente recuerde de mí como alcalde es una cosa que repito permanentemente, y es que el alcalde no es más que nadie. El alcalde es el empleado de todos los yoromaleños. Yo a donde llego menciono este tema porque me parece que es fundamental entender que el alcalde es un ciudadano más y que simplemente es un servidor y que al contrario de estar en un estatus, pues debería entenderse es como el empleado del resto de los ciudadanos y he tratado de que eso impacte obviamente en nuestro ejercicio de gobierno. Y unos legados relacionados con, primero, yo espero que mi municipio me recuerde como quien generó o inició un proceso de transformación política que no vaya más allá de nuestro periodo de gobierno, sino que marque seguramente muchas décadas de este ejercicio político y creo que ese es un legado que yo espero que obviamente pues quede. Lo segundo es que yo espero dejar una administración con capacidades instaladas. Entonces yo he hecho reforma administrativa, he hecho un esfuerzo muy grande en términos de organizar las finanzas públicas del municipio, pero además de generar proyectos estratégicos para Yarumal, pero además cultura organizacional, que la administración quede con capacidades instaladas, porque yo recibí un municipio muy bueno, obviamente, como es Yarumal, pero en muchos escenarios el municipio no estaba preparado, no estábamos preparados para el nuevo PBOT, no teníamos una buena gestión en Hacienda, no teníamos una buena gestión en muchos procesos, y es algo que hemos querido cambiar y entonces dejar esas capacidades instaladas, que sea una administración que siga funcionando. Y sin duda que yo espero pues también que se me recuerde como el alcalde de la visión de desarrollo para Yarumal que empieza a concretarse en este periodo de gobierno. Nosotros queremos hacer y esperamos iniciar muy pronto la construcción, complejo educativo, ampliación del hospital, por lo menos dos o tres planes parciales que se están haciendo en el territorio, planes maestros de acueducto de alcantarillado, y todo eso está ligado a que nosotros queremos que se desarrolle la economía de nuestro territorio, pero además que se desarrolle también el urbanismo de nuestro municipio. Y yo pues espero que el municipio en algún momento reconozca que gran parte de ese impulso pues se generó en esta administración, que serán cosas que muchas se verán en esta administración, como el complejo educativo, esperamos que como el hospital, esperamos que como el acueducto de los Llanos de Cuibá,
pero muchas más serán procesos que tomarán más tiempo, ¿cierto? Porque evidentemente un plan maestro de acueducto alcantarillado está pensado para que dure 20 años, pero pues tomar la decisión de hacerlo en los llanos es el desarrollo de la industria y de la vivienda y de todos los servicios y demás de los llanos pues para los próximos 20 años, o hacerlo en los planes parciales urbanos es pensar el desarrollo yarumal en torno a su crecimiento. Entonces espero también ser recordado por quien trazó la visión de desarrollo de estas próximas décadas de Yarumal. Eso es un legado muy grande, pues es una respuesta, yo sé que es egocéntrica, pero es lo que yo espero. Precisamente en esa visión de desarrollo, alcalde, nosotros, además de crear la provincia bioenergética, que es precisamente articular, que es precisamente poner a conversar un norte que ha sido históricamente disperso por distancias, incluso la misma geografía no nos permite una comunicación totalmente directa, pero que la figura, que además es de ese rango constitucional que yo siempre menciono, es hoy ese epicentro en la posibilidad de que Yarumal, pero también los otros 12 municipios, tengan esa capacidad de mirar un poco más allá. Y es parte también en este espacio, alcalde, agradecerle el voto de confianza de además crear la entidad, pues que me permitan a mí ser hoy el director de esa entidad, que avanzamos en este proceso regional, que usted incluso es muy insistente en eso, en esa visión regional. Recuerdo además en su rendición de cuentas es que eh, del por qué usted daba la respuesta alrededor, por qué estamos hablando de los demás municipios, por qué estamos hablando de vías alrededor de la conexión a Urabá, de por qué estamos hablando de esas posibilidades competitivas y productivas de la región, en que eso efectivamente se vea en que además del legado que usted quisiera ser recordado, es hoy esa posibilidad de dejar una trazabilidad de una región que tiene todo para ser más allá de lo importante, pero que tenga capacidad de desarrollo y que realmente las comunidades sientan que este norte de Antioquia tiene todo para ser grande. Además, una referencia a eso. Sí, yo pienso que ese también es uno de los temas que yo quisiera que quedara en mi legado, pero más que en mi legado, porque pienso que eso es un horizonte mucho más, todavía más retador, es uno de los objetivos que tengo de seguir trabajando porque el norte pues sea visibilizado, haga parte de la agenda de desarrollo del departamento y del país. Y creo que por lo menos ya hemos logrado algo que es muy poderoso y es la creación de nuestra provincia. La provincia bioenergética del norte de Antioquia. Vamos de primeros en todo el tema jurídico, en la consolidación, en el proceso. Creo que se va logrando ganar un lugar muy importante. Agradecerte obviamente, Esteban, el liderazgo que has tenido y la dedicación que has tenido en ese proceso. Y creo que es un momento para aprovechar. Algún alcalde de los colegas que ya fue alcalde me decía, es que definitivamente nosotros en la ocasión anterior pues no estábamos, casi prácticamente no nos encontrábamos, no nos veíamos, no había esa relación que hoy tenemos. Hoy el norte vota en conjunto en todo, nos encontramos en todo y evidentemente en la provincia más aún que hemos creado un relacionamiento muy fuerte. Y yo soy un convencido del desarrollo, del potencial de este norte, que es un potencial no hacia futuro, no, es el reconocimiento de nuestra riqueza actual. Yo no me canso de decir en todos los espacios que el norte es la tercera base industrial del departamento, es la primera cuenca lechera del país, la primera cuenca porcícola, una producción de tomate de árbol poderosísima, una región rica no solo en industria agropecuaria y de alimentos, sino además en industria textil, tal vez la segunda zona de mayor caña de panela, una región cafetera importante con otro montón de cultivos pues diferentes a esos como el ají, incluso procesos como los de apicultura y que estamos llamados a alimentar a Colombia y al mundo desde esta región, a hacer esa gran despensa agropecuaria que siempre nos hemos soñado, pero no solo eso, nuestra riqueza ambiental nos llama a ser un referente en turismo, nuestra riqueza patrimonial, religiosa, esta es una región con todo el potencial, solo que lo tenemos que aprovechar y creo que
pues en buena hora hemos logrado crear la provincia, estructurar su plan de trabajo. Creo que hay un buen ambiente entre los alcaldes y tenemos muchos retos por delante, pero eh, pienso que en pocas épocas se había avanzado tanto en integración regional como en esta. Totalmente. Bueno, quisiera agradecer al equipo de comunicaciones de la provincia, al equipo de la administración municipal en este Yarumal potente alrededor de muchas cosas. Alcalde, pues es nuestro municipio sede de la provincia. Nosotros seguimos recorriendo el territorio. Quiero agradecerle, alcalde, este tiempo, este espacio, la confianza, reitero, y que eso nos permita seguir avanzando en términos regionales, que sigamos posicionando el norte y que, reitero, esta visión regional nos lleve también a la prosperidad, que finalmente llegue a la gente, que eso es lo más importante y por el cual también nosotros que estamos en este servicio, pues que efectivamente la gente, más allá, y usted lo expresaba, más del agradecimiento, es que sientan también tranquilidad de que los políticos sí podemos hacer las cosas muy bien. Y agradecerle, alcalde, muchas gracias por este espacio y un saludo también a todas nuestras personas, a nuestras comunidades, más de 176.000 habitantes de nuestros 13 municipios. Y bueno, alcalde, para la despedida. Sí, reiterar ese mensaje. Porque a veces la gente no nos entiende. Cuando queremos pensar en vías, en competitividad, en la integración, pues lo que estamos pensando es en cómo logramos resolver en mediano, en corto, mediano y largo plazo los grandes problemas que tiene nuestra ciudadanía. Cuando pensamos en estos temas de competitividad, estamos pensando en cómo resolver el empleo a la persona que le hace falta, cómo logramos que nuestros campesinos tengan mejor calidad de vida, cómo logramos que haya mejor acceso a la salud o a la educación, cómo resolvemos o tramitamos los conflictos ambientales que tenemos en nuestro territorio. Y para eso es que es la integración regional, es para resolverle realmente el día a día a la ciudadanía, a la gente, a cada una de las personas, pero eso no se hace desde sacar una cosa y darle a alguien o darle un trabajo a una persona específica, sino de resolver unas políticas públicas y unos elementos de competitividad que son los que permiten el desarrollo, y eso es lo que estamos haciendo desde la provincia bioenergética. Así que confianza en este proceso, lo tenemos que seguir respaldando, lo tenemos que seguir sacando adelante, y obviamente un abrazo a todos quienes pues nos siguieron en este podcast y a todo el equipo que lo hizo posible. Muchas gracias, Esteban. Gracias, alcalde. Bye, hermano.